Eh, Vamos a empezar contando un poquito qué era lo que vivíamos en esa época. Decíamos que es conversar un poco en los 80, lo que vivíamos nosotros. Y pues los 80 fue una época en que casi todos estudiamos universidad. Algunos ni siquiera lograron eso. Hicimos el tránsito de universidad a ser profesionales y algunos empezamos la vida de familia, nos casamos y empezamos a tener hijos. Ese es como el momento que vamos a contar. El marco histórico. Ahora, muy bien. Me parece muy claro. Y además fue una época de locura, ¿no? No solamente de locura de lo que hacíamos, que era muy poco loco, creíamos que éramos locos, pero no lo éramos. Pero sí el país estuvo muy revolucionado por esa época. Y yo creo que eso nos marcó también, ¿o no, Julio? Sí, si uno se da cuenta, uno a veces vive la historia sin darse cuenta que eso va a ser la historia. Y vivimos momentos muy difíciles, que era la rutina, cuando nos tocó vivir las bombas de Pablo Escobar, la muerte de Galán. Esa era la rutina nuestra y veíamos las noticias y seguíamos nuestra vida normal. Y nos tocó, Yo quiero un momento muy crítico, por lo menos para mí. Cuando íbamos a ganar el campeonato Millonarios, el equipo que en esa época era el 11 veces campeón, iba a ganar y nos quitaron el campeonato, porque cancelaron el campeonato por la muerte, el asesinato de un árbitro, ¿no? de un juez, sí señor. Sí, eso son cosas, lástima, podríamos haber tenido otra estrella más. Eso podía ser tema de otro podcast de si iban a ser campeones o no. Pero, pero digamos, nos tocó vivir una época en que dejamos de ser unos muchachos de colegio a volvernos, en el caso nuestro, médicos, y con todas las responsabilidades que teníamos en la universidad, los turnos, el estudio, al mismo tiempo podíamos divertirnos y teníamos tiempo para pasar rico. Sí, yo creo que estudiábamos. Bueno, yo es que tuve varias etapas. En mi última etapa estudiaba mucho y, y eso pero teníamos siempre espacio para divertirnos, para unirnos. Yo creo que yo vine a ser juicioso cuando entré a la Universidad del Bosque. Pues la pregunta es qué es ser juicioso, porque yo lo que digo es que uno fue juicioso estudiando, pero ya en la mitad de la carrera es que dice, oiga, yo voy a ser médico Y le y tengo empieza, que pensar diferente al buen estudiante como médico. Pero al oiga, mismo pero usted sí tiempo, es muy profundo, Julio Eduardo. Yo creo que yo no llegué a ese a punto. esa No, reflexión. yo no creo llegar a eso. Pero me ve bonita. Pero mientras nosotros estudiábamos, veíamos las materias, algunos perdían semestre, perdían materias. Al mismo tiempo, teníamos tiempo para los amigos, para el fútbol, que creo que fue protagonista en nuestras vidas, ya como jugadores, como aficionados, pero además teníamos esos grupos de amigos que mencionamos en el episodio anterior, que nos daban pie a ver cómo empezamos la vida, a relacionarnos con los amigos, con las mujeres, con las fiestas, con el alcohol, y casi que cada cosa tiene una historia por Sí, contar. de acuerdo. ¿Y por cuál comenzamos? Usted que tiene una memoria prodigiosa. Una memoria antigua prodigiosa. Una así. La reciente no es tanto, A pero mí me pasa al revés. Yo la de reciente me acuerdo lo que pasó hace 3 minutos. ¿Usted no alcanza eso? no, sí, también. Ah, bueno. ¿Qué era, digamos, me ponía a pensar yo, cómo nos divertíamos? Un tema, como lo decía, era el fútbol. Jugábamos fútbol a toda hora.
Otro tema eran los juegos de mesa. Jugamos póker, mucho póker, jugamos monopolio. Em, pero otra de las reuniones de amigos que inicialmente eran tertulias acompañadas de whisky o aguardiente y eran horas Vodka y hablando. vodka. Ginebra Catich. Pero Que no era de inicialmente, Santander porque era la barata la que podíamos comprar. y Y whisky, ¿cómo se llamaba el whisky? John John Thomas. Thomas, también el vino cariñoso, el brandy Domecq. Brandy Domecq. Yo el vino cariñoso no me tocó. Eso era de su grupo. El eh, cariñoso, eso a qué se sabe. a cariñoso. No, no. Pero, digamos, el plan era sentarse a conversar Sí, horas. Nos pueden dar las 5 o 6 de la mucha mañana, política el echábamos en esa viernes época. y 6 de la mañana el sábado, hablando de política, de fútbol, hablando de situaciones de la vida. Y Y, de las novias que queríamos tener y que no llegaban. En mi caso, muchas de ellas nunca llegaron. Usted tenía de más la, éxito, ¿no? pero más adelante, Bueno, en esa época todavía no. De las novias que íbamos a tener y que se demoraron años años. en llegar. Entonces nosotros salíamos de la universidad a las casas. En la época de universidad no íbamos a sitios, No, eran las casas, básicamente. Había casas que eran muy hospitalarias, como la casa de ustedes, un poco menos la nuestra, pero también la también. usábamos. Pero la base era la casa del topo, donde podíamos estar todos los días hasta las 6 de la mañana. Me imagino que era muy grande y no molestábamos mucho a sus papás. Yo creo que no se molestaba mucho. Generalmente no se molestaban, porque sí bueno, yo siempre he gritado, gritábamos, hablábamos, cantábamos, sí hacíamos ruido, Sí, era ruidosa. era ruidosa. Y después, en la segunda mitad de los 80, cuando ya nos volvemos profesionales, cuando ya empezamos a tener unos pequeños ingresos, entonces aparece principalmente La Calera. La Calera era un sitio de moda en esa época. Sí, Estaba, voy a tratar de acordarme de nombres, El Trapo, Tentempié, Casa Brava, Casa Brava. Media Luna, Masai, Masai. Media Luna era de un médico que fue después de Masai, también más o menos contemporáneo, pero íbamos a La Calera en carro en carro. y en esa época, a diferencia de la época actual, uno tomaba, y no lo digo con orgullo, pero tomaba y manejaba y antes no hubo más accidentes. Yo no sé, eso era una irresponsabilidad realmente. Yo puedo decir que muchas veces manejé con un solo ojo, porque si abría los dos ojos, veía dos carreteras que se me venían y se me iban. No, esa era una irresponsabilidad. Sí, eso fue Pero una eso era lo época, normal, ¿no, Julio? era lo normal y era lo que veía uno en los papás que tomaban y era lo que veía uno en todos los amigos. Y yo creo que ese es un cambio cultural muy importante que se ha dado hoy en día. Eh, en esas, Y, perdón, ¿y no le parece que también muchos fumábamos? Usted nunca fumó, no, yo nunca fumé, pero, pero eso pero era había muchos fumadores, había muchos muchos fumadores, fumadores. había muchos fumadores. Y pues la rumba se volvió eso, ir a la calera, trasnochar 2 o 3 o 4 de la mañana, porque en esa época no había hora zanahoria ni No, límites nada. como hay hoy en día. Eh, y al otro día amanecíamos a montar en bicicleta, ¿no? Si era domingo, no, si era sábado, bicicleta por la tarde.
No, íbamos hasta, Fuimos hasta Chiva y le dábamos la vuelta. y hasta patios también. Ah, pero ustedes eran los que eran de alto esfuerzo. Y Yo después no, nunca llegué a estar a patios. nos reuníamos en la Pepe Sierra, en la 15 como con 116. Había una cafetería y ahí nos tomábamos nuestras cervecitas En la ciclovía, en la ciclovía. en la ciclovía. Y había unos más descarados que llegaban en carro, ¿no? Unos y unas que llegaban a hacer visita en Sí, carro, todos acicalados, perfumados, y yo sí. creo que tenían una doble intención, era puro coquetería y pura vaina de... Había de Y todo. eso había de todo ahí. Pero venga, en esa época uno acostumbraba a que salía de la rumba y se iba a comer o un pincho o un perro caliente. Sí. Ahí cerca a la casa nuestra en Misa había sitios Ah, claro, de sí me cada acuerdo, cosa. pues, ¿cómo? Y entonces uno se comía un pincho, existía la perrada de Edgar, Acá en que era el Usaquén, ¿no era? sitio, no, esa era Alfonsín, Ah, Alfonsín, sí, que era señor. muy famoso de Sí, comer perros, en el y carro, en el en el carro. carro. Y entonces se encontraba uno con la gente a comentar la noche de rumba. Generalmente cuando iba uno a esos sitios no iba solo. Y entonces en el carro no le interesaba mucho que los del otro carro le conversaban. ¿No le parece? Porque había, digamos, algún momento de acercamiento entre las parejas ahí. No, yo lo recuerdo más como el fin de fiesta antes de irse a la casa a la vuelta. Bueno, también, Pero había otro sitio, pues el el desayunadero de desayunadero la de la 42, 42. claro. Eso sí era top. Ese sí era el mejor. Sí. ¿Ese todavía existe? Existe, pasó de la 42 al Parque Giordano Bruno, ahí en la 70 con novena. Sí, Y hoy en día creo que está en la 123, pero no, le perdí la pista. ya. Y ahí también sacábamos los tipleros que llevábamos después a mi casa. ¿Se Los, acuerda que ¿cómo se llamaba ese no, grupo? es que había, Eran, no, eran, teníamos dos grupos. bueno, uno, pero el de los tipleros de ahí El de la eran 42 pastosos, ¿no eran? resulta que uno era el tío de un paciente mío Ah, en el Hospital San Carlos que se salvó de una meningitis tuberculosa. gracias a usted, Pues lógicamente. gracias a mí, no me pregunté cómo ir. Y ellos, cada vez que llegamos al desayunadero, ahí se nos sentaban una hora a tocar. A tocar, sí, señor. Y el otro grupo era el suyo, el maestro El del Martínez, maestro, sí. que fue parte de Bovea y sus bailecitos. Claro, Eso era muy importante, ese yo de dónde lo saqué, Julito. de la ETV, cuando Ah, usted yo fue trabajaba jefe de teléfonos de públicos de Bogotá. Bogotá. Que eso es otra anécdota, porque se preguntarán ustedes cómo un médico termina siendo jefe de teléfonos públicos. No, pues eso era parte, eso es otra parte de mi vida, de tantas que tengo, de la parte cuando yo era político. El alcalde en esa época era Andrés Pastrana. Todos éramos jóvenes, el alcalde yo creo que tenía, ¿qué? 34 años y yo Que tenía pues aquí 27 donde lo años. ven, él fue jefe de Juventudes Conservadoras en Bogotá. Claro, imagínense, existía, era joven y existía el Partido Conservador. Ya ni existe ni juventud, ni existe el famoso llamado Partido Conservador. Pero sí, eso es Entonces nos tocaba combinar la medicina con todas esas con todo actividades. eso, sí es verdad. Y en la primera mitad de los 80 nosotros no hacíamos turnos. No, Entonces, éramos estudiantes de clase, de 8 a 5 de clases, a salón, veces de 8 sí. a 7, pero la segunda mitad fue más dura porque hacíamos turnos y veíamos a los amigos salir, ir a reuniones y uno encerrado en el hospital. Ese fue duro también, Eso era duro porque el hospital se le vuelve a uno la vida, la casa. es la casa y eran turnos muy largos o no, porque uno llegaba, ese día le tocaba turno, se quedaba al hospital y al otro Es, día seguía o no, no era así o yo tengo un mal recuerdo de eso eso. tampoco existe hoy en día. Hacíamos turnos
a veces de 36 horas seguidas, ¿Cierto? Sí, que uno pasaba la noche y arrancaba en el servicio que esto era de turno hasta las 4 de la sí, tarde, y pues era una exigencia muy grande en todo sentido, físico, claro. mental. ¿Y usted dónde hizo el internado? Yo hice el internado en dos partes. Yo tengo la mitad del internado que se da para un programa completo, para un episodio, que fue en No, Sogamoso. ese es un tomo de una Ese es un tomo y hay que esperar que venga Guillín. Giguín a acompañarnos. Y la otra mitad en San Ignacio, donde le corregían a uno los defectos y los errores que había cometido en el primer semestre. Que había adquirido en Boyacá. Exactamente. Ya. ¿Y usted dónde lo hizo? Yo hice todo mi internado aquí en Bogotá, en el Simón Bolívar, en la clínica de Marley, básicamente, en el Simón Bolívar y, no, esos dos, Simón Bolívar y clínica de Marley. Me acuerdo en un 24 o 31, no me acuerdo. 31. 31 que estaba de turno el topo en el Simón Bolívar, ¿no? Simon Bolívar Memorial Y nos Hospital. fuimos con Guillín a visitarlo y a saludarlo de Año Nuevo. No me acuerdo a qué horas. No, no, usted lo está contando mal. Ustedes fueron porque íbamos a salirnos, o ustedes salían de una fiesta En La Calera estábamos. y iban a seguir la rumba. Y entonces ustedes ya eran por ahí las 8 de la mañana y llegaron a las 7 de la mañana y llegaron al hospital porque yo ya había terminado el turno. A recogerlo, A mejor dicho. recogerlo para que seguirlo. Y yo creo que yo nunca salí porque estaba en cirugía, porque nos llegaron todos los casos a partir de las 12 de la noche y estaban en cirugía, pues yo no hacía nada porque yo era un estudiante. Yo a duras penas limpiaba y miraba y me regañaban. Eso era la función del interno de cirugía en mi caso. Sí me acuerdo de Sí. eso. Fíjense cómo cómo uno era capaz de combinar la diversión con el trabajo. Y muchas veces pasaba en urgencias, hacía unos turnos muy duros, pero era capaz de reírse, de Claro, molestar, claro. de tomar del pelo. Y pues era la única forma que tenía uno de escape, porque era tan intenso el trabajo y el estudio que había que tener momentos de escape. De escape. Es muy estresante la vida del estudiante, de todas las carreras, pero la medicina es como casi como está en el cuartel, ¿no le parece? Sí, totalmente. Es una organización jerárquica donde se notan los niveles y se sufren los niveles. Pero venga, en esa segunda parte de los 80, cuando uno empieza a trabajar primero en el rural, después en sus primeros puestos y a ganar unos pesitos, ¿cómo nos cambia la vida? ¿Cómo siente usted que esa diversión cambia? Bueno, lo primero que nos cambia la vida es que teníamos, ya no pedíamos, o ya no se le quedábamos a los papás, o ya no nos pedíamos, eh, yo digo, limosnear por ahí, a ver, regáleme algo para comprar aquí, para allá, para salir con alguien. Ya teníamos la independencia económica, que eso Eso era era un una decir. manera, pero era una delicia, Sí, claro, claro. pues usted ya no Usted tenía, viviendo en la casa de los papás, claro, sin responsabilidades eso, y ganando plata. y ganando plata. Y le hacían el mercado, le planchaban la ropa, Me de acuerdo que todo en su perfecto. casa tenían primero un par de Cincas Fincas, y sí. después un Renault 4, que el De, Cinca era más avanzado que el Renault. teníamos un Cinca azul y un Cinca blanco. Sí. Bueno, y después pasamos a los Renault 4, que eran uno tenía mi mamá y después nos dieron unos para mis hermanas y yo. Creo que ellos nunca disfrutaron de ese Renault 4. A mí me tocó, yo tuve mi primer carro en el internado, se lo compré a mi papá, era un Renault 6. Ese Renault Ay, 6 Julito. sufrió, eso es Oye, otro capítulo. no, no, es otro Eh, cabello.
ese capítulo podría ser Mr. Magoo, No porque al no, volante, pero no era yo. al volante. ¿Cómo que no era usted? No, yo me estrellé fue en el blanco. En el azul Así es en el azul. fue mi hermano, Pero, que estará invitado también acá. claro, bueno, ese es otro. ¿Cómo nos movilizábamos antes de las estrelladas? Ah, bueno, Más bien se la pongo ahí. bueno, ese es un tema interesante porque a mí me tocó buseta toda la vida. Usted está claro, usted era contra Niza. Contra Niza, o si había que madrugar mucho, la Niza Córdoba, que esa era en racimo humano, ¿no? Ah, claro, eso Esa, ya. Era la ley de la guerra del centavo en esa época. y esa vaina volaba, porque iba por la autopista. Entonces uno salía y le tocaba así colgado, a la buena de Dios, mejor dicho, eso iba a toda velocidad. La Contra Niza era más calmada, porque era muy demorada, entraba a Niza. Y había otra que era la Copenal, que era blanca que pasaba por la Castellana. Esas eran mis tres bucetas. Yo para ir a la Javeriana también tenía una buceta, pero ya no me acuerdo cuál era. Yo creo que era la contramisa también se cogía en la 15, Sí, que la 15 era de doble vía. que era de doble vía. Sí. Eh, Llena de gente también. Frenaba y uno y volvía y aceleraba. ¿Y cómo le parece este dicho que se oía mucho, que era, eh, ¿cómo es que era? Quítele el dobladillo para que cae para más gente. Bueno, eso era el insulto al conductor permanente porque eso echaban y echaban y echaban. Sí, claro. Y Eso, a uno le tocaba, por ejemplo, a nosotros nos tocaba a veces clase a las 6:30 de la mañana. claro, Entonces le tocaba llegar en buseta. Eh, a veces salía uno a las 7 de la noche de clase a sí, coger buseta. Eh, entonces era toda una aventura eh, el transporte. sí, el transporte público era una aventura y no teníamos carro. Yo me preguntaba cómo hacíamos para cuando íbamos a visitar a las amigas, porque esas novias yo poco tuve, pero a las amigas a pie o no, Pues nosotros, por ejemplo, usábamos bicicleta. ¿Sí? ya Entonces, en la universidad. al principio de universidad, Ok. en la adolescencia, al principio de la universidad. Pero es que a usted, si, si llegaba a recoger una niña en taxi, no le salía. No, no le salía, eso era de quinta, Sí, de exacto. quinta. Pues bueno, amigos, yo creo que aquí hemos contado como un abrebocas de todo lo que vivíamos nosotros. ¿Qué le parece si dejamos lo que viene para un siguiente episodio? Claro, no es que mire, sentarse aquí a conversar es una delicia. Viene un tema, viene el otro, y vamos contando. Y como le digo, esto es una terapia. Y que esperamos que próximamente sí alguien se le mida. Se le mide.